que Dios siga hablando, amén. Con esos poquitos amenes. Vamos abriendo nuestras Biblias. Dios obra de diferentes maneras. Abra su Biblia en el libro de Mateo. Capítulo 10. Capítulo 10, versículo del 5 al 15. Aleluya. ¿Lo tenemos? Como su título tiene misión de los 12. El tema de esta mañana se llama tomando responsabilidades. ¿Está conmigo? Tomando responsabilidades. Leemos su palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad de leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. No os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en nuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno, y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla, y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. De cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de Jesús. Te pedimos, amado Dios, que tomes el control, Señor, de este tiempo de la predicación de la palabra, que pueda ser una tierra fértil, Señor, donde tú vas a sembrar tu palabra en esta mañana. Señor, prepara mi vida, amado Dios. Sometemos todo sentimiento, toda emoción, intelecto humano, Señor, lo llevamos cautivo a tus pies, Padre, y que sea tu Santo Espíritu tomando el control de todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo. Señor, yo lo someto a tu santa presencia para ser usado por tu Santo Espíritu. Señor, háblanos esta preciosa mañana y que todos podamos estar atentos a tu palabra. Señor, llévate todo espíritu de distracción, Señor, de sueño, de cansancio que quiera perturbar, Señor, en este tiempo de poder saborear tu palabra. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, a ti, Señor. Amén y amén. Tome asiento. De entender lo que Dios quiere que hagamos este año, amén. Le dije el tema, todos tomaron nota, tomando responsabilidades. Todos tenemos responsabilidades, ¿verdad? Algunos comenzamos a tomar responsabilidades desde muy pequeños. Bueno, todos vamos haciendo responsables. Si yo le pregunto desde cuándo comenzó a ser responsable usted, ¿desde cuándo me diría?
todavía no toma responsabilidades. Desde que nos mandan al asilo, ¿no? Ya los niños que están en la escuela dominical ya tienen responsabilidades. Ya tienen deberes que las maestras les ponen a hacer así y ahí y ya van tomando responsabilidades. Y todos mis hermanos debemos de comenzar a entender esto, que el hombre nació para llevar responsabilidades desde muy pequeños y hasta ancianos, mis hermanos. Hay responsabilidades y a veces se toman responsabilidades más de lo que deberían de llevar. Los abuelos se toman responsabilidad de cuidar los nietos, que no es tan bueno, hermano, porque son bien consentibles los nietos, los abuelos. Y esos nietos ya después ya no quieren estar con los padres, quieren estar solo con los abuelos, porque al abuelo le sacan plata, al abuelo le sacan las golosinas y es, no, mejor con el abuelo, atento, que lo que no hicieron con los hijos lo quieren hacer con los nietos. Entonces yo meditaba en esta palabra, mis hermanos, y me llamaba la atención las instrucciones que el Señor nos da. O sea, las instrucciones son para aquellos que van tomando responsabilidades, porque nosotros vamos aprendiendo en la vida, y cuando vamos a tomar una cosa nueva, siempre hay alguien que nos instruye. Me recuerdo hace muchos años que yo llegué a la Italia y comencé a trabajar en una empresa donde muchos de acá también han trabajado o están trabajando, pero no habían las posibilidades, hermanos, que hoy hay como para dirigirse a un lugar. En aquel entonces no había Tontón, o no había el mapa que te guía, que tú lo metes en el teléfono, metes la vía y él te va diciendo dónde tienes que ir. Antes se leía con la cartina. Y era un libro, hermanos, un libro que está diseñado todo el mapa, más que todo lo que es la Lombardía. Pero si usted no lo sabe leer ese mapa, uy, hermanos, no sabe ni de qué página pasarse, ni dónde está el norte, ni dónde está el sur. Entonces es necesario que a uno le instruyan para poder aprenderse el libro. Ya después, si es cabeza dura, no se lo aprende, pero es problema suyo. Y se da unas perdidas, hermano, que llora. 2 veces me he perdido yo en Italia, no de los caminos del Señor, sino hablándole de la... Pero 2 veces me perdí. Una vez me perdí en la noche a Milano por la zona de Loreto. Tenía que llegar a la vía Monza y fui a terminar allá por Lambrate. Y una vez que me perdí la zona del Eco por llevármela ya de conocedor, guardé la cartina y dije me voy solo con las indicaciones, y en vez de llegar a Milano estaba llegando al Eco. Y entonces aprendí responsabilidades y sigo aprendiendo responsabilidades, pero me llama la atención esta palabra que el Señor dice acá, y dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Y buscando la palabra instrucciones, encontré la palabra en griego que es parángelo. Y esta palabra parángelo, no para ángelo, parángelo. Esta palabra tiene, mis hermanos, 4 usos especiales. Uno de ellos la usa un general o una persona del ejército para dar órdenes. Y cuando un general da una orden, es indiscutible, lo sabemos todos. Da la orden y se debe de cumplir. Entonces Jesús da una orden como un general. Amén. Solo para los discípulos. Dios sigue ordenando todavía, sigue dando instrucciones o sigue enviando todavía. Entonces Jesús viene a ser como
un general que nos está enviando a nosotros también para llevar la palabra de Dios, el mensaje de salvación. También se usa esta palabra para Angelo, para llamar a sus amigos. Cuando un amigo necesita de la mano de sus amigos, pero este amigo se siente comprometido, porque nosotros nos hacemos llamar amigos, pero ¿qué amigos somos, hermanos? Solo cuando nos encontramos en el día del cumpleaños, que nos invitan a comer. Pero cuando tenemos problemas o cuando tenemos una situación de resolver, no los encontramos. Pero amigo, con esta palabra significa personas que están dispuestas a brindar su amistad independientemente de las circunstancias que se encuentre la persona. Pero si aquella necesita de mí, yo debo estar dispuesto. Jesús necesitaba de sus discípulos y él los consideraba sus amigos. Aún al final de su ministerio, él dice: ya no los llamaré siervos, los llamaré amigos, porque para él eran importantes en su ministerio acá en la tierra. Segundo, ¿no? Tercero, es la palabra, mis hermanos, que se usa de un maestro que da las reglas o instrucciones a sus alumnos. O sea, Jesús es nuestro maestro. ¿Para qué enseña un maestro? ¿Cuál es el propósito del maestro? Instruirnos en el conocimiento para que seamos dependientes en la vida. Por eso es fundamental cuando nosotros iniciamos nuestra vida, ¿a dónde nos mandan? ¿Para qué? Para que usted no sea engañado. Para cuando usted va allá en nuestro país, usted iba a la tienda, ¿no? Y le decían 2 más 2, 8, dicen. Usted aprende a sumar. Y cuando usted recibe su estipendio, yo he visto gente, hermano, que hasta los centésimos. Las cuentas, mis hermanos, van y están examinando. Dice: a mí me quita el banco 5,5 centésimos por una transacción. Y van, hermanos, a ver, no, pero acá me quitaron 5,6. ¿Pero dónde lo aprendió? En la escuela, recibió instrucciones. Entonces, nuestro Señor también nos da instrucciones para que nosotros no nos vayamos a perder en este mundo. Nos da instrucciones. También se usa esta palabra corrientemente o muy usable en una orden o decreto del emperador. Un emperador usaba esta palabra, y si el rey habló, había que cumplirlo también. Diga mi Señor, a hacer lo que el Señor decía o el rey decía. Entonces, mis hermanos, Jesús es como un rey que está enviando a sus mensajeros o a sus embajadores al mundo a realizar un programa a seguir y que hasta ahora está vigente. ¿Somos discípulos del Señor? Pues tome esa palabra para Ángelo, no para Ángelo.
porque quizás Ángelo no ha venido. Pero cada uno tomemos, mis hermanos, responsabilidades con el reino de Dios. Entonces, estas responsabilidades que el Señor le da a sus discípulos debe de ir acompañado de un grado de obediencia. Todos debemos de obedecer cuando Jesús habla. Todos debemos de obedecer cuando Jesús habla. No nos hagamos los sordos, les decía el otro día, porque es para nosotros. Entonces debemos de aprender a tomar responsabilidades cuando el Señor nos habla o nos da las instrucciones o ordena algo. Yo debo de decir, heme aquí, Señor. Entonces estas responsabilidades son con objetivos precisos. ¿Sí? ¿Cuál fue el objetivo preciso ahí que el Señor da a sus discípulos? ¿Lo leemos de nuevo? A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, ¿qué les dijo? Un objetivo preciso. ¿A dónde iban a ir? Ay, es que nosotros queremos hacer más de la cuenta. Y de más de la cuenta que queremos hacer, que no hacemos nada. Lo mandan a predicar a Machaquín y a Loto, se va a Loreto. Esa cosa tiene un objetivo preciso. Yo debo estar acá. Lucas capítulo 14 versículo 31 al 33. Cuando Dios nos da, mis hermanos, objetivos precisos, es porque Él sabe el alcance que nosotros podemos tener o la capacidad que nosotros podemos tener. Amén. Ay, ay, ay. 14, 31, 33. Conforme a nuestras capacidades, mis hermanos, así tenemos que reaccionar. Por eso el Señor nos da instrucciones. ¿Qué dice? ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene con él con 20,000? O sea, hay gente que quiere de una sola vez llegar acá, sin iniciar abajo. Reciba instrucciones precisas del Señor. Hoy en la mañana les decía a los hermanos, ¿por qué es que nosotros le servimos al Señor? ¿Y cómo le servimos? ¿Cuánto anhelas el servicio de Dios? ¿Cuánto te preocupa servirle a Dios? Porque cuando uno está agradecido con Dios, mis hermanos, uno busca la oportunidad que Dios le da y se la tiene. Se guarda para eso, porque Dios da instrucciones precisas para que nosotros le sirvamos. Y entonces Él ve que tenemos esa capacidad de desarrollar el talento, el don que Él nos da. Ahí donde nos pone. Entonces Jesús les dijo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, el primer objetivo era alcanzar ¿a quiénes? Al pueblo de Israel. En lo personal, ¿a quién tenemos que predicarle primero el evangelio? A los de casa.
¿Y cómo lo va a hacer? Ah, verdad que lo sabe, porque no lo hace. Bien sabe que el ejemplo marcará la diferencia. Decía uno de nuestros maestros de Libea, y todos lo saben: predica y predica y predica. Y cuando puedas, habla. Y es así, porque nosotros todo lo contrario. Creemos que predicar es hablar y hablar y hablar. Predicar es de hechos. Entonces nosotros, el primer objetivo a alcanzar debe de ser los de casa. Y el que tiene oídos, oiga esta mañana, porque el evangelio comienza en casa, mis hermanos. Aun cuando nosotros lo vemos que el reino de Dios se va a extender, el Señor les dice: esperaos, ¿a dónde? Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero es que nosotros queremos ir a las naciones, hermano. Pero eligen las naciones a dónde ir, porque no queremos seguir instrucciones correctas. ¿A dónde quiere ir? Dice: a Nueva York. El Señor le dice: no, vas a ir a Irán. No, a Irán, otros dicen. Siga las instrucciones precisas, conforme se las dé el rey, conforme se las dé el general, conforme se las dé su maestro. Pero entonces usted va a ir aprendiendo responsabilidades. El Señor nos equipa, mis hermanos, de muchas cosas para que nosotros podamos cumplir y serle testigos. Por eso es que el evangelio, le dije, hermanos, es práctico, porque cuando Dios te cambia porque no cambia el Señor de afuera para adentro, cambia de adentro. ¿Y quién hace eso? El Espíritu Santo. El problema nuestro, que queremos cambiar la gente de afuera para adentro. Nomás la persona pasa al altar a aceptar a Cristo y ya le queremos quitar las cosas externas. Dije que el Señor le vaya instruyendo a la persona, porque cuando Dios te lo quita de acá adentro, eso sí que es maravilloso. Eso es maravilloso, hermanos. Entonces, el primer objetivo, entonces dijimos, es alcanzar los de casa. El segundo objetivo, ¿cuál podría ser? Es que la salvación, mis hermanos, ¿por quién vino Jesús? ¿Vino por todo el mundo o por los de Israel? Ahorita le está dando vuelta toda la USB del IBEA, ¿verdad? Clase por clase por... ¿Qué dice Juan? A los suyos vino... Por eso el Señor les dice: si no id antes a las ovejas perdidas en la casa. Entonces el segundo objetivo era dar las buenas nuevas a los de Israel, porque el Señor en Israel se quería glorificar, porque Israel era la nación llamada, hermanos, a ser ejemplo a las naciones, para que las naciones, al ver el Dios de Israel, se convirtieran al Dios de Israel. Por eso la iglesia cumple la misma función.
Nosotros somos llamados a ser ejemplo al mundo para que el mundo se convierta a la iglesia. La iglesia es, el cuerpo es, y la iglesia es. Sí, hermano, es de Cristo. Nosotros somos parte de esa iglesia. Y cada miembro que se va agregando a la iglesia va siendo parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué dice Mateo 15, 21, 28? Mateo 15, 21 al 28. Saliendo Jesús de ahí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y aquí, ¿quién era? Una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. ¿Qué voces eran, hermano? Respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Ay, como los de Maranata eran. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo: ¿lo sabía? Sí que lo sabía. Pero le dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces, respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Después, cuando vamos viendo que se va desenlazando el ministerio de Jesús en la tierra, pues entonces vamos viendo, hermanos, cómo vamos alcanzando y llega hasta nosotros el evangelio. Pero despacio vamos entendiendo esto, mis hermanos, los primeros objetivos que el Señor va dando a sus discípulos y cómo tenía que irse desarrollando esto. Dice: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis. Primero tenía que llegar la palabra entonces al pueblo de Israel. Cuando vemos acá, mis hermanos, a los samaritanos, ¿a qué se refiere? Porque cuando nosotros lo llevamos a samaritanos rápido pensamos que eran el pueblo de Samaria. Pero samaritanos en este contexto, mis hermanos, está diciendo aquellos samaritanos que se habían entrelazado con gentiles. Entonces a ellos, por eso hace referencia entre gentiles y samaritanos. Vea Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 24. Segunda de Reyes capítulo 17 versículo 24. Pero no podemos ir primero, mis hermanos, a querer sanar las ramas si el tronco no está sano. Mi padre cultivaba el maíz, y cuando el maíz comienza a nacer, hay matas que se ponen amarillas, hay matas que se van viendo marchitar. Y entonces mi padre decía: ay, tenemos plaga
yo como era ignorante, y yo me le quedaba viendo a la planta, y una vez arranqué una de esas que estaban así tristes porque quería ver hoja por hoja dónde podía haber estado la plaga. Yo esperaba ver una mancha, yo esperaba ver un gusanito, y la desarmé toda, le saqué todas las hojitas hasta que llegué al tallo y no encontré la plaga. Y entonces mi padre se iba donde venden los venenos y llegaba y le decía: sabes que tengo una plaga en la milpa. En la milpa es donde es el cultivo de maíz. Y le decía: pero está en la tierra. Entonces ya la persona, el agrónomo que sabía, le daba el veneno para que lo regara, pero la plaga estaba en la raíz. Hay nosotros le llamamos oruga, un animal blanco así, y se come la raíz de esa planta, del maíz. Y entonces ella, cuando pierde sus raíces, comienza a marchitarse. Entonces el Señor está preocupado primero por la raíz. Pero, ok, dice: y trajo el rey de Asiria gente de Babilonia, de Cuta, de Aba, de Amat y de Sefarbaín, y los puso en las ciudades de Samaria, en lugar de los hijos de Israel, y poseyeron a Samaria y habitaron. Y ahí se hicieron mezcla, hermanos, entre samaritanos de la tierra de Israel, nacidos ahí, y los de estos pueblos, ¿verdad? Entonces el Señor quiere primero tratar. ¿A dónde está Jesús predicando este mensaje? Son teólogos. Jesús está en Galilea. En Galilea está Jesús enviando a sus discípulos. ¿De dónde son los discípulos? Brava. La mayor parte son de Galilea, eran pescadores y se movían ahí. ¿Me equivoco? Ok. Seguimos. Tercer objetivo. Esta es la primera gran comisión que el Señor da a los discípulos. Entonces viene a ser un preludio para poder alcanzar, mis hermanos, a las personas. Jesús es el primero en salir a predicar el evangelio. O sea, Jesús les da el ejemplo y después los envía. ¿Me está siguiendo? Lucas capítulo 9 versículo 54. Dios no nos manda, mis hermanos, sin armadura, sin respaldo, sin un sello. Para tener esta autoridad, Dios te cambia de posición para ser respetado a donde Él te envía o como Él te envía. Le dije, Lucas capítulo 9 versículo 54. Ojo, no abusar de esa autoridad que Dios nos da. ¿Sí? No abusar de la posición que Dios nos da. Porque muchas veces sucede. Mire, ya después que el Señor, si usted lee ese capítulo de Lucas, capítulo 9, si usted ve los primeros capítulos de los primeros versículos de ese capítulo, está la comisión de los 12. ¿Sí? Donde Dios les da la autoridad y Dios les da el respaldo y los envía, y ellos hacen milagros, sanan los enfermos, son liberados los cautivos. Gloria a Dios. Pero ¿qué pasa ahí? Viendo esto sus discípulos, hay una cosa que sucede antes de esos versículos, después lo lee en su casa, si no, no terminamos. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Eran maratanenses ese.
O sea, Dios les dio instrucciones cómo se deberían de comportar, hasta dónde podían llegar, pero ellos ya van más allá. Ay, que Dios nos ayude. Por eso les digo, el pastor se molesta cuando nosotros hacemos lo contrario que él nos dice que debemos hacer. Porque en eso contrario que nosotros hacemos de lo que él nos dice que debemos hacer, existe la desobediencia. ¿Y es agradable a Dios? No. Pero es que nosotros, como tenemos raíces, hermanos, de la carne, es porque el Señor está interesado en que se sane la raíz primero. Ok, seguimos. El cambio que Dios hace en nosotros. Si Dios nos da la responsabilidad con autoridad, es porque Dios ya hizo cambios en nosotros. ¿Cómo Dios nos cambió, hermano? ¿Cómo Dios nos cambió esa identidad que teníamos? ¿Sí? ¿Qué nos identificaba antes? ¿Y qué nos identifica hoy? ¿Ha cambiado cual cosa o no? Uy, hermano. Ya la mayor parte de ustedes lo saben, para los que no lo saben. Antes de que yo me convirtiera, usted no me viera, usted se asustara si me hubiera visto. Hoy estoy quedando pelón, pero porque se me está cayendo el pelo. Pero antes tenía pelo yo. Tanto así que me dejaba solo un mechón acá, un moñito, y me llegaba hasta por acá. Y todo pelado, todo pelado. Y cuando yo trabajaba de correr, me veía. Y a veces cuando ya estaba terminando, lo hacía a propósito, ya estaba terminando de hacer la conseña, ya algunas personas me habían preguntado de dónde era, y yo les decía del Salvador. Ah, qué bonito El Salvador, esto y esto. Y cuando me veían eso, ¿y usted de las maras? Porque mi manera de vestir, mi manera que daba, el semblante que tenía, yo decía, no, 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 no. Pero la gente se asustaba, algunos daban hasta un paso para atrás. Pero cuando tú vienes al Señor, tienes otra identidad. A veces yo pongo las predicaciones en mi trabajo y mi jefe pasa por ahí. Maestro, ¿eres tú? Igual, algunos de ustedes se sorprenden cuando me ven con traje de mi trabajo. Y ese es el pastor, dicen. Porque nos identifica, mis hermanos, las vestiduras, la manera de ser nos identifica. Entonces, Jesús con sus discípulos, ¿qué hizo? Vea el versículo 2 y 3 del capítulo 10 de Mateo. Estábamos ahí en Mateo, no se me vaya de Mateo. Capítulo 10, 2 y 3. Los nombres de los 12, 1 y 2, perdón. 1 y 2 del capítulo 10. Entonces, llamado a sus 12, ¿qué? Les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y el versículo 2, ¿qué dice? ¿Ya eran discípulos o eran apóstoles? En el mundo espiritual, mis hermanos, usted tiene una identidad. Dice que a sus discípulos les dio
en el mundo espiritual debemos de ser conocidos. Porque es Dios quien te respalda. Cuando tú vas a predicar el evangelio allá afuera, no vas en carne y hueso. Dios ha derramado de su espíritu sobre tu vida, para cuando tú vayas, sueltes cadenas de opresión que hay en las personas que tú les predicas la palabra. Ay, hermanos, si uno lleva un montón de chamuco encima, y Dios utiliza nuestras vidas para esa transformación, ese cambio. Fíjese cómo Dios lleva a sus discípulos. Primero, mis hermanos, de ser pescadores, ahora eran discípulos. Después de ser discípulos, Dios los envía y se vuelven apóstoles. Entonces, esto va avanzando. Entonces vamos viendo, mis hermanos, que estas responsabilidades, los objetivos primeros y las responsabilidades con autoridad, tú vas viendo que esa responsabilidad te hace ver la necesidad de los demás. Amén. Tu responsabilidad con el reino de Dios te hace ver la necesidad de los demás y ya no eres una persona egoísta. Gracias por los amén. Pero es que a veces nuestro comportamiento es un comportamiento egoísta. El Señor en esta porción dice: dad por gracia lo que recibiste. ¿Usted ve la necesidad de aquel que está allá afuera? Entonces cumpla con su responsabilidad. Dios le ha dado un don, cumpla con su responsabilidad. Por eso dice el versículo 8: sanad enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Da gracia, recibiste, dad. ¿Sabe qué significa esto? Dar gracia, dar de gracia lo que recibiste con gracia. Y después sigue diciendo: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su. ¿A quién está describiendo el Señor ahí? A los maestros fariseos que andaban con su bolsita predicando y llevando las buenas noticias de la ley, y cuando ellos terminaban el mensaje que le daban a la gente, ahí tenían la bolsita, echa su ofrendita acá. El Señor dice: dan por gracia. Así es que, mis hermanos, que Dios nos hable. ¿Estamos viendo la necesidad de los demás? Responsabilidad sin excusas. Es que yo, Señor, es que acá, es que el otro. El discípulo no debe de tener excusas. Mateo, siempre en el capítulo 9, versículo 27-37, ¿qué hizo el Señor? No los vamos a leer por completo, solo vamos a ver, mis hermanos, el contexto. ¿Qué pasó del versículo 27 al 31? ¿Qué pasó ahí? Pasando Jesús de ahí, le siguieron dos ciegos dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo. ¿Qué pasó ahí? ¿Sanó? Del versículo 32 hasta
al 34, ¿qué pasó? Sanó. Del 35, vio la necesidad de predicar. ¿Por qué Jesús envía a sus discípulos? ¿Y de qué los equipa el Señor? ¿Tenemos excusas? ¿Allá afuera no hay necesidad? ¿Tenemos excusas para no ir? No tenemos excusas, hermano. Tenemos que ir. ¿Cómo tenemos que ir? ¿O qué tenemos que llevar? Con la fe. Por eso el Señor les dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos, ni de alforja. ¿Qué es lo que tenían que llevar entonces? Su confianza en Jesús. Él los envía. Él nos envía. Él estará con nosotros. Él nos acompañará. Esa fe puesta en Jesús, mis hermanos, es la que nos impulsa a nosotros. A veces nosotros, mire, a veces nosotros queremos pretender que por las posibilidades que nosotros tenemos podemos hacer eso. Por eso a veces en las iglesias hay gente bien preparada y Dios no la usa en la predicación de la palabra. Y hay gente que no es no hablando en lo que es con respecto al conocimiento de la palabra de Dios, sino en lo secular. Porque a veces pensamos que por las herramientas que yo puedo tener secularmente me pueden ayudar a esto. Y dejas de depender de Dios. Pero cuando tú te consideras que no tienes la capacidad de, doblas rodillas, hermano, y le buscas a Dios y le dices: Señor, yo no estoy preparado para llevar la palabra a tus hijos. ¿Usted cree que es fácil predicar acá a ustedes que son teólogos? Algunos teólogos, otros teólogos. Pero no es fácil que tú te pares acá y no estés preparado. Porque te confrontan. A veces no te confrontan acá, pero te esperan, ahí tienen la lista. Pero por eso el Señor, mis hermanos, nos da ese respaldo espiritualmente para que nosotros aprendamos a depender de Él. Él es nuestro Rey y Él es nuestro general y Él vela por nosotros y Él nos ha instruido como maestros para que nosotros podamos llevar su mensaje. Haber sido elegidos por Él, mis hermanos, es algo que nos debe de preocupar. Todos hemos sido elegidos por el Señor acá, ¿verdad que sí? Y Dios te llamó solo porque esa silla estaba desocupada. Dios quería llenar ese espacio. No, Dios te ha llamado con un propósito. Y Dios te está instruyendo esta mañana como maestro para que tú te prepares para ir a predicar la palabra de Dios. Las condiciones quizás no serán las mejores, mis hermanos. Quizás no eran las mejores para los discípulos. Quizás no son las mejores condiciones hoy en este tiempo. Pero la fe te lleva a esos desafíos. A desafiar las condiciones del tiempo o de la vida. Y como ministerio, si han vivido estas experiencias, hermano, de las cosas que hemos logrado desafiando y creyéndole a Dios. Cuando yo llegué a esta iglesia solo teníamos los 2 locales de abajo. Y usted se pasaba de la iglesia al comedor. Pero al lado de la calle
Ahí eran oficinas, ahí estaba la oficina del pastor, ahí estaba la oficina de la pastora, ahí estaba la oficina del evangelismo, ahí estaba la bodega del banco alimentario, ahí hermanos, pedacitos así, ahí estábamos, pero ya no cabíamos. El pastor se inventó tantas cosas. Una vez le vine a ayudar a poner unas cosas en el techo para poder colgar unas tablas y guardar las cosas ahí, porque ya no había ni dónde guardar las cosas. Y cuando de repente, hermanos, paz, se dio la oportunidad de agarrar este local. Es el pastor, lo agarramos. Porque una cosa es decir y otra cosa es que la iglesia responda. Y que se nos va a aumentar el gasto. Pero son desafíos. Desafíos internos en la organización de la iglesia. Desafíos externos para llevar la palabra de Dios. Por eso Jesús los advirtió, hermanos, de todas de las oposiciones que se podían venir en el camino. Pero que todas estas cosas, mis hermanos, no nos tienen que traer a menos. El juego puede cambiar, pero no las reglas. Nuestra fe debe de estar siempre puesta en Jesús. Y las estrategias que Dios nos va a dar pueden ser diferentes. Pero siempre, mis hermanos, nosotros tenemos, fíjense que Jesús acá en esta porción les dice: no os proveáis de oro, ni plata, ni cobre en vuestros cintos. Pero en Lucas capítulo 22 del versículo 34 les dice: pues ahora el que tiene bolsa, tómele, y también la alforja, y el que no tiene nada, venda su capa y compre una. ¿Cambiaron las estrategias? Sí. Cambiaron las estrategias. Se predica lo mismo como cuando Jesús envió a sus discípulos. No, hoy se predica diferentemente. Pero el respaldo de Dios es el mismo. Sí. Y hoy tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y tenemos la autoridad para ir y predicar el Evangelio. Así es que usted no puede decir, mis hermanos, que Dios no lo ha equipado. Usted no puede decir que usted no tiene la autoridad de parte de Dios. Usted no puede decir que no tiene la responsabilidad de anunciar el Evangelio, porque dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, y hasta ahí todos decimos gloria a Dios. Eso soy yo. Nos gusta hasta ahí. Pero la última parte del versículo dice: ¿para qué? Acuérdese, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Siempre la palabra nos va a confrontar. El alcance de los 12 discípulos fue menos. Pero el alcance que nosotros tenemos, o la responsabilidad de nosotros, es de una dimensión más grande. Ayer orando el Señor nos decía que a nosotros Dios nos ha dado promesas. Y desde hace mucho tiempo el Señor nos dijo que nos íbamos a extender a la derecha, a la izquierda, al norte. ¿Con quién lo va a hacer el Señor? ¿Quiénes le deben de creer? ¿Quiénes deben de accionar? Bien lo sabemos. Estamos conscientes de las reglas, hermano. Estamos muy conscientes. Entonces, voy terminando, hermano, para que ustedes vayan ya respirando, porque los veo todos tensos, preocupados, angustiados, confrontados. No, dicen.
Debemos de despreocuparnos, mis hermanos. Simple y sencillamente debemos de obedecer. No te preocupes por lo que vas a decir, le dijo el Señor. No se preocupen por lo que han de hablar. Yo voy a poner palabras en vuestros labios. Si era tartamudo, ahí se le va a quitar la tartamudez. Si no sabe hablar italiano, hasta en chino va a salir hablando. Sí, sí, hermanos. Hay un testimonio, hace tiempo lo escuchaba de un muchacho en Venezuela, si no me equivoco, o en Bolivia, en uno de esos países de Sudamérica, y que iba no sé en qué, uno de esos países creo que hay metro. Y dice que iba en la metro este muchacho y delante de él se siente un chino. Y el Señor le dice, háblale. Y él le dice, ese chino. En nuestros países es raro ver gente extranjera, ¿no? Y el chino iba al teléfono, bla, 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 y él no entendía. Y el espíritu le decía, háblale, háblale, háblale. Y no le hablaba, y ya se iba a bajar. Y el espíritu dije, ok, dice, Cristo te ama, el Señor dice que te debes de arrepentir de tus pecados. Y el chino se le quedó viendo. Él estaba hablando y se bajó. A los días iba caminando él por una plaza y había una campaña evangelística. Y mira al chino que estaba en la plataforma. Y ese es el chino, todos se parecen. Pero ese es el chino. Iba a dar el testimonio al chino. Dice, y una vez iba en la metro y un muchacho se levanta. Y a mí me sorprendió porque me dio un mensaje en mi lengua. Y él dijo, si yo le dije en español. Porque eso hace Dios, hermano. Él dio las lenguas. ¿Qué te preocupa? Y Dios lo puede hacer. Que tú ni cuenta te vas a dar. Lo importante es que tú te encuentres en el lugar donde Dios quiere que tú te encuentres. Esta es nuestra responsabilidad, mis hermanos. Entonces, yo viendo esto, mis hermanos, podemos encontrar algunas cosas por las cuales debemos de despreocuparnos. Dios ya nos equipó a nosotros. Dios nos ha dado las herramientas necesarias, nos ha preparado. Si simple y sencillamente nosotros tenemos que caminar. Dios nos ha prometido su presencia. Dios nos ha dicho que lo podemos hacer, mis hermanos. Y esta porción acá de que nosotros hemos leído es linda. Es para aquellos que toman responsabilidades. Pero debes de saber esto también. Si tú sigues leyendo el capítulo, debes de estar consciente que en este camino del evangelio no todo es fácil. Pero para eso el Señor nos ha equipado, para eso el Señor nos ha dado las herramientas. El versículo 16 dice, aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues, sé prudente y mantente en las instrucciones que el Señor te da. Mantente ahí. No se me vaya a volver serpiente. Mantenernos, mis hermanos, a la expectativa de lo que el Espíritu Santo dice. Versículo 26. Vaya poniéndose de pie. ¿Qué dice? Así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse.
No debemos de temer. No debe de temer. Versículo 34 dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino. ¿Usted ya comenzó a predicar el evangelio en casa? Porque acá dice: porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y eso todavía se sigue viendo. Y los enemigos del hombre serán los de. Porque comenzaste a predicar. Yo eso lo pagué, hermanos. A los que me están viendo, algunos me siguen todavía. Pero cuando tú conoces el evangelio y confrontas a los de tu familia que se dicen ser cristianos y no viven el evangelio, se te vuelven tus enemigos. Le era fácil a los discípulos irles a predicar a los fariseos, a los seduceos. Nada más ayer veíamos la conversión de Pablo. Él era un perseguidor y después se volvió perseguido por los mismos judíos, porque el evangelio comienza en casa y ellos son los primeros que se van a hacer tus enemigos. Por eso es que debemos de tener dependencia de Dios en todo. ¿Qué pasaría entonces? ¿O cuál es al final del capítulo? Vea lo que el Señor les dice: las recompensas. El que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y al que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría, solamente por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Dios es bueno, hermanos. Si nosotros tomamos responsabilidades, Dios es bueno. Él no te dejará, no te desamparará, y un día vamos a gozar con Él. Un día estaremos con Él. Esas son las recompensas que el Señor tiene para aquellos que obedecen y que comenzamos a alcanzar objetivos, hermano. Objetivos, los primeros objetivos a alcanzar, los primeros pasos a dar. Los primeros pasos, iglesia. A veces buscamos solo críticas entre nosotros. ¿Por qué fulano no va? ¿Por qué fulano no lo hace? Comience usted. Hágalo usted. Las responsabilidades son personales. Excusas las vamos a tener todos, pero las excusas no nos llevan a ninguna parte. Acá es que comencemos a ser como las hormiguitas. Las hormiguitas, hermanos, comienzan a cortar su pedacito de hoja y se lo van llevando. Y se lo llevan y se lo llevan y se preparan para el momento del invierno. Nosotros cultivemos que un día vamos a cosechar. Cierre sus ojos. Le decimos: Padre, te damos gracias.